Iniciamos, pues muy buenos días, un gusto saludar a todos y cada una de las personas que el día de hoy se encuentran reunidos con nosotros en este espacio de reflexión, diálogo que ha establecido la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México, con la comunidad de expertos en temas de comunicación y mercadotecnia estratégica. Para un servidor, Jorge Hidalgo, coordinador académico de posgrados, es un honor poderles darles la más cordial bienvenida a esta que es nuestra cátedra prima, el evento de inicio de semestre de nuestro doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica, y es para mí todo un honor poder presentar a nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, a quien le doy la más cordial bienvenida, para que pueda el día de hoy darnos, vamos a decirles como decimos formalmente, esta patada de inicio de semestre y de arranque de actividades de nuestro doctorado. Eso, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos, Carlos. Estoy listo. Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a este semestre, que sea muy productivo, que logremos todas nuestras metas pues con grandes objetivos y grandes logros para este periodo, ¿no? Y bueno, pues para mí es un honor estar aquí con ustedes y recibir y darle la bienvenida al maestro Heriberto López Romo. Muchas gracias por estar con nosotros. Los que son muy jóvenes, bueno, pues tienen que ver la referencia de Heriberto, porque él es un gran personaje de la comunicación y la mercadotecnia, y sobre todo del estudio de la población mexicana, desde los inicios de la AMAI, por ahí principios de los 90, ¿no? Y después, bueno, todo el esfuerzo que se ha hecho con diferentes estándares, lo de ESOMAR, en fin, es una historia muy larga, muy productiva, en la que se ha podido identificar claramente cómo está estratificada la población de nuestro país. Pero bueno, lo interesante es que todo esto es un ejercicio dinámico que está cambiando. Hoy pues hay nuevos datos, ¿no? que pues van confirmando la evolución y el cambio de una sociedad, y que pues todo esto se ve reflejado en los niveles socioeconómicos como un referente clave para el estudio de la misma, ¿no? Y el maestro Heriberto, desde su muy particular estudio, ¿no? Desde la creación del Instituto de Investigaciones Sociales, bueno, ha sido un elemento fundamental del estudio de la sociedad en México, y un referente clave para la comunicación, los medios, la mercadotecnia. Y bueno, pues para nosotros es un honor recibirte, maestro. También al maestro, al doctor Jorge Hidalgo, y pues a todos ustedes que tengan un semestre pues sensacional, con muchos logros. Y pues aquí estamos atentos a la conferencia del maestro Heriberto. Bienvenido a nuestra Universidad de Anáhuac. Muchas gracias. Adelante, Jorge. Tu micrófono. Muy buenos días otra vez. Muchísimas gracias, Heriberto, por estar con nosotros. Ya en alguna ocasión habías estado en nuestras instalaciones físicas en la Universidad de Anáhuac, donde fue un honor recibirte, y hoy de manera virtual en estos tiempos de contingencia sanitaria, pues también para nosotros es un gusto tenerte, poder dialogar contigo, la comunidad de estudiantes de nuestro doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica, así como también invitados especiales, gente cercana al Instituto de Investigaciones Sociales. Hoy nos acompañan, estamos haciendo la transmisión también a través de nuestras plataformas y redes sociales. Heriberto, y si me permites, voy a hacer la presentación para aquellos que no han tenido el gusto y el honor de conocer a Heriberto. Heriberto López Romo es fundador y director general del Instituto de Investigaciones Sociales, empresa de inteligencia de mercados especializada en el conocimiento del consumidor, las audiencias y la sociedad. Su formación combina el humanismo, las ciencias sociales y las estadísticas. Su formación es licenciado en Ciencias de la Comunicación, en Comunicación por parte de la Universidad Iberoamericana. Tiene la maestría en Medición y Estadística para las Ciencias Sociales en la Universidad de Syracuse, en Nueva York. Ha sido maestro en varias universidades del país y ha publicado múltiples artículos. Es coautor y autor de varios libros de metodología, demografía
y tendencias. El último de ellos, Narrativas de los niveles socioeconómicos en México, es una descripción visual y estadística de los hogares mexicanos y se ha convertido en un fuerte referente para muchos de nosotros este texto para entender y comprender, como decía el maestro Cienfuegos, los niveles socioeconómicos de nuestro país. Es un miembro destacado del World Future Society, organismo dedicado a entender y hacer perspectiva del futuro, y fue presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación e Inteligencia de Mercado y Opinión Pública, la MAI, y hoy le damos la más cordial bienvenida. Decimos nuevamente, mucho gusto, Heriberto, tenerte con nosotros, un honor que los miembros de nuestra comunidad Anáhuac puedan escuchar tu trabajo y tu presentación sobre los mexicanos contrastados a través de una mirada en los niveles socioeconómicos. Yo le agradezco muchísimo a Jonathan Acosta, quien fue nuestro enlace contigo nuevamente para poderte tener aquí. Muchísimas gracias, Heriberto. Te cedo los micrófonos para que puedas tener tu presentación. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Como comentabas, Jorge, hace algún tiempo tuve oportunidad de estar con ustedes en el campus y pues realmente fue una experiencia, pues aparte de, pues, académica de tener un diálogo con colegas, pues fue también una presentación retante en el sentido de que la comunidad en esa presentación pues me hizo algunos cuestionamientos y preguntas que pues han enriquecido el análisis y el trabajo permanentemente. Yo creo que por eso es pues nuevamente un honor estar con ustedes, con una comunidad que consistentemente pues está demostrando su solidez académica y por otro lado pues el aceptar el reto de seguir entendiendo la comunicación y a los mexicanos. Y pues bueno, yo les voy a presentar, el énfasis está en qué está pasando con los mexicanos en este momento, a través básicamente de esta clasificación que hemos utilizado desde hace algún tiempo, que son los niveles socioeconómicos. Y para eso pues quisiera empezar hablando de qué son los niveles socioeconómicos, con algunos otros temas en los que hemos trabajado consistentemente dentro del Instituto de Investigaciones Sociales. Entonces, bueno, en el instituto, aunque yo tengo ya muchos años trabajando en esto, en comunicación, el instituto acaba de cumplir 20 años. De hecho, tenemos 21 años de trabajo consistente en las áreas de la investigación social aplicada, con mucho énfasis en la comunicación y con mucho énfasis en el entretenimiento. Entonces, tenemos estas grandes 4 áreas de trabajo en el instituto, que tienen que ver pues, propiamente con el entretenimiento, con marketing tradicional, como es la gestión de marcas, también mucho con el marketing social. Uno de nuestros intereses fundacionales como instituto y de manera personal ha sido entender el papel de los medios y propiamente el entretenimiento dentro del aprendizaje, dentro de la educación, experiencias como la que estamos viendo justo ahora en esta plataforma y con el inicio de clases el lunes en los segmentos de pues, primaria. Son cosas en las que hemos trabajado desde hace mucho tiempo. Y por otro lado, la demografía y el análisis de datos pues es bueno, otro campo de interés. Entonces, básicamente estos son los campos de interés del instituto. Y en esto, bueno, en este planteamiento tenemos estas publicaciones, estas 4 publicaciones que, como decía Jorge hace un momento, creemos que son publicaciones que ya son parámetro. Empezamos publicando un primer libro sobre ilustración de los niveles socioeconómicos, que es una guía visual de cómo son los niveles en sus casas, y para eso le pedimos a un grupo de fotógrafos profesionales que fotografiaran el país. En ese momento trabajamos con 12 ciudades y les dimos parámetros muy específicos para que no solamente hicieran una propuesta creativa visual, sino que además tuvieran una representación pues muy ordenada y sistemática de cómo son los espacios de los niveles socioeconómicos. Hemos trabajado
Seguimos profundizando después en este libro que ya comentaba Jorge, de los niveles socioeconómicos en México. El último libro fue un libro que hicimos para celebrar nuestros 20 años, en el que nos echamos una mirada al futuro y hablamos sobre las 20 tendencias que cambiarán al mundo, que estarán cambiando al mundo, y esto fue justo previo a pandemia, y ahora que vemos esto, pues vemos que varias de ellas se están confirmando o se están acelerando. Y también hemos trabajado en un libro o en una propuesta que es la clasificación de las familias en México, que es justo la ilustración de las familias en México, de las que les quisiera comentar un poco antes de que toquemos propiamente el tema de los niveles socioeconómicos. En nuestra experiencia y después de haber trabajado en muchos estudios de muchas índoles, pero principalmente en el tema del entretenimiento y la educación, nos dimos cuenta que junto con el nivel socioeconómico, las tradicionales variables de segmentación, de generación, de género, sin duda, había una segmentación que era una variable que tenía un gran poder explicativo sobre el comportamiento de la sociedad y desde luego de los mexicanos. Y generamos esta tipología de los 11 tipos de familias en México que pues explica en el fondo por qué se realizan ciertos comportamientos o por qué no. Entonces, pues nos echamos un clavado a las segmentaciones tradicionales de familia. Por ejemplo, retomamos la segmentación oficial, que es una segmentación que viene de 1940, en el que se habla de 5 tipos de familias, y pues que nos quedaba muy corta. Por eso seguimos trabajando y a partir justo de observar, entender qué es lo que pasaba en los hogares, cómo se consumía, cómo se veía los distintos medios o cómo se consumía, pues le dimos un doble clic y ampliamos a esta segmentación de los 11 tipos de familia. Y pues aquí lo que encontramos, y esta es una segmentación que ya tiene estos porcentajes que fueron obtenidos hace 6 años, pues siguen siendo similares, han crecido algunos, pero nos marcan un panorama muy distintivo de lo que son Se cerró tu micrófono, Heriberto, perdón. Perdón, es que tuve aquí algún problema, pero voy a seguir. Les decía que propusimos esta segmentación de los 11 tipos de familias para explicar la realidad. Los porcentajes vienen de hace algunos años, muy pocos, unos 6 años, pero siguen siendo válidos para entender la estructura de las familias en México y para poder explicar desde los hogares los comportamientos sociales, familiares de consumo. Entonces aquí en esta propuesta lo que estamos encontrando y proponiendo es que esta concepción de la familia como papá, mamá e hijos, pues es una segmentación que se queda muy corta. Lo que vemos en esta segmentación de 11 tipos de familia en principio es que por lo menos que solamente la mitad de las familias son las familias tradicionales que conocemos con las 2 figuras de los padres, los papás, las mamás y los niños. Si sumamos papá, mamá y niños con 27%, lo que están viendo en la lámina, más papá, mamá y jóvenes, más papá, mamá y otros parientes, hijos de otros parientes, nos dan exactamente el 50% de los hogares. El otro 50% de los hogares son justo otro tipo de familias que tienen otros comportamientos, otra percepción de la realidad, otra forma de construir su ingreso, su estilo de vida en general, ¿no? Entonces, estamos ampliando esta clasificación y lo que vemos es, por el otro lado, pues fenómenos como, por ejemplo, la familia unipersonal, en donde tenemos
pues prácticamente 1 de cada 10 familias en México es unipersonal, es decir, vive una persona sola, y es un fenómeno que no tenemos en la mira. Yo siempre repito esto porque de alguna forma, pues es un porcentaje muy importante y que además está creciendo mucho. Todos los pronósticos nos dicen que es el tipo de hogar o de familia que más va a crecer, y se habla de que pues en pocos años, en 30 años, 1 de cada 3 familias en México va a ser unipersonal, y no lo tenemos en la mente. No estamos planeando ni productos, ni estrategias sociales, ni políticas sociales que contemplen estas otras configuraciones familiares, como por ejemplo lo unipersonal, que determina completamente, por ejemplo, la estrategia de Infonavit, o debería determinar completamente la estrategia de Infonavit para construir espacios habitacionales diferentes. O otro fenómeno, por ejemplo, como la mamá sola con hijos, que es el segundo tipo de familia. Cerca del 16% de los hogares en México son hogares en donde no hay presente un padre, y entonces todas las funciones o los roles del hogar, tanto ama de casa como el jefe de familia, como el ingreso, lo realiza la mujer, y absolutamente cambian pues todas las dinámicas. Piensen que pues es alguien que tiene que trabajar, ya sea de manera formal, principalmente informal, que tiene que llegar a casa y hacer las labores de ama de casa, pero además tiene también que estar vigilando todas las actividades de los hijos, pero además tiene que tener el control pues de la familia. Entonces, la dinámica, la selección que se hace en ese hogar es completamente diferente. Bueno, esto es de alguna forma quise introducir, porque creemos que esta segmentación, junto con la segmentación de niveles socioeconómicos en su conjunto, las dos explican, digamos en términos estadísticos, pues el 80% de la varianza del comportamiento de la sociedad. O sea, obviamente somos diferentes en función de género, si somos hombres o mujeres, de la generación a la que pertenecemos, de la etapa de vida, pero en el fondo las variables más estructurales tienen que ver con estos dos segmentos. Mi nivel socioeconómico, que no es ingreso, como lo vemos adelante, que no necesariamente es ingreso, pero también el tipo de familia en el que estoy, es decir, con quiénes estoy conviviendo. Al final yo puedo tener una serie de decisiones personales, pero van a estar mediadas pensando de si hay niños o no hay niños, pensando si hay personas mayores o no hay mayores, con las que tengo que compartir el gasto y el espacio, que en el fondo esa es la definición de familia. Personas con las que comparto mi espacio, mi gasto y mi proyecto de vida. Entonces, por eso estas dos variables son las que de alguna forma, no de alguna forma, determinan estructuralmente el comportamiento social en mayor medida. Ok. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los niveles socioeconómicos, y pues quisiera pues, empezar hablando de qué es el nivel socioeconómico. Aquí les diría, el nivel socioeconómico es una segmentación que se ha usado desde siempre para segmentar a la sociedad, para segmentar a los mercados, para segmentar a las audiencias, y pues es un criterio pues prácticamente universal en el mundo de la mercadotecnia y de la comunicación. Sin embargo, es un concepto que sigue siendo muy confuso. Como ya se comentaba, a mí de manera personal y al instituto nos ha tocado trabajar dentro de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación o de Inteligencia de Mercados, en la nueva definición AMAI, apoyando en el desarrollo de la conceptualización de los niveles socioeconómicos y en la medición de los indicadores o el índice de nivel socioeconómico. Y consistentemente desde hace 30 años o más que se fundó la AMAI, pues
la mayoría de las preguntas que se me hacen en relación al nivel socioeconómico es ¿cuánto gana el AB? ¿Cuánto gana el C? O sea, preguntas muy asociadas al ingreso. Entonces, creo que, pues si bien es un criterio muy pragmático, el asociar a los niveles socioeconómicos a los niveles de ingreso, es un criterio que se queda muy corto y que además no es explicativo propiamente del fenómeno de los niveles socioeconómicos y tampoco es tan pragmático como se pensaría. Entonces, lo que pensamos en el instituto y creo que esta posición también la trabajamos dentro de la asociación, es hablar de nivel socioeconómico como la calidad de vida o el nivel en que están satisfechas las necesidades básicas del hogar. Creo que ahora más que nunca estamos viendo que el ingreso no necesariamente significa mejor nivel de vida o al revés, menos ingreso, menor nivel de vida. Sobre todo, y hablaré un poquito más adelante, piensen en un nivel como el C-, que es el nivel socioeconómico medio-bajo, en el que probablemente el ingreso no probablemente, el ingreso está, el ingreso familiar está entre los 8 y 12 mil pesos, pero tienen una serie de habilidades, conocimientos para moverse en los mercados informales, para conseguir préstamos, para tener redes de solidaridad entre familias y colonias que permiten elevar los niveles de vida. Un nivel C-, si ustedes lo ven con criterios estrictamente económicos de ingreso o de capacidades adquisitivas, pues tal vez esté dentro de lo que organismos internacionales casi clasifican como pobreza. Sin embargo, tal vez por su acceso a ciertas capacidades se pueden clasificar como nivel medio. Lo que nos quedaría decir que no necesariamente el ingreso está determinando la calidad de vida. En realidad, lo que estaría determinando el nivel socioeconómico es el conjunto de capacidades que tenemos para obtener los satisfactores. Entonces, aquí en este esquema que está aquí, lo que creemos que básicamente está determinando los niveles socioeconómicos, pues es, como decía, el conocimiento, la educación, el tipo de empleo, el acceso a la tecnología y la conectividad que se tiene, y no necesariamente con el hecho de que se tenga, sino de las capacidades de manejar la tecnología y la conectividad. Hemos visto cómo ha crecido significativamente la conexión a Internet en este momento, en prácticamente todos los niveles socioeconómicos. Sin embargo, también estamos viendo, y lo habremos visto los primeros días de esta semana, los grandes problemas que se han generado con familias que pueden tener el acceso a Internet, pero no necesariamente las capacidades para conectarse a las plataformas o a los sistemas en donde se está promoviendo lo educativo. La higiene y la salud, yo creo que nuevamente, ¿no? Este periodo nos está marcando como las capacidades para mantener una salud y una higiene adecuada, pues también han determinado una capacidad, un cierto nivel de vida. Creo que de los últimos estudios sociales sobre la pandemia nos están mostrando que independientemente de aquellas personas que tienen problemas de edad, bueno, que están en la edad de riesgo o que están tienen ciertas enfermedades, los más afectados son aquellos que no han tenido una nutrición adecuada, que no han tenido una vida sana que les haya permitido enfrentarse a este problema. Entonces, creo que ahí tenemos, este periodo ha sido un laboratorio para comprobar, pues, cómo no necesariamente
lo económico es un determinante del nivel, sino que estamos hablando del nivel socioeconómico, o sea, la combinación de las dos cosas. Entonces, el planteamiento para hablar de los niveles, pues fue justo el darle este doble clic y decir, el nivel no es solamente el ingreso, esa es una cuestión súper básica. El ingreso es, el nivel socioeconómico es más bien en qué medida están satisfechas las necesidades, cómo son los patrones de compra y consumo, cuál es la calidad de vida, cómo es el bienestar. Y hemos tratado pues de desmitificar esta parte que los niveles socioeconómicos son bueno, solamente ingreso, o la apariencia, por ejemplo, ¿no? Que parecería casi hasta de chiste, pero todavía hay quien habla de los niveles socioeconómicos como los white mexican o no, o sea, estamos hablando de que las apariencias nos pueden dar niveles, o las jerarquías sociales, que pues es una categoría de clasificación pues que proviene pues de la colonia, casi que hablar de los españoles y los indígenas, y que es una clasificación que podríamos pensar que parece ridícula, pero que todavía convive en nuestra sociedad. Y no sé si a alguno de ustedes les ha tocado hacer estudios, los famosos focus groups o algunos de estos estudios, en el que nos dicen, oye, necesitamos un grupo de nivel socioeconómico, un C+, que es un nivel medio alto, y entonces llegan los usuarios y tras el espejo ven a las personas sentadas y dicen, esa señora que está ahí no me parece que sea de C+, porque no es güerita, o porque no habla como de nivel C+. Entonces, bueno, siguen conviviendo este tipo de ridiculeces, digamos, de alguna forma, que, bueno, no son solamente ridiculeces, muestran, pues, independientemente de esta visión clasista, pues una muy poca profundidad en términos de análisis social. Y nuevamente que no son cosas, no son chistes, ¿no? Siguen presentes y más dentro del mundo de la mercadotecnia, en donde tenemos la convivencia mucho con creativos que de pronto tienen estos prejuicios en la generación de sus estrategias de comunicación y que pues no nos ayudan en nada. Bueno, de acuerdo a esta definición de niveles socioeconómicos, o sea, siempre hemos hablado de, bueno, no siempre, esta clasificación de los 7 niveles socioeconómicos se planteó a partir del 2008. Antes solamente teníamos 6, lo abrimos justo para abrir el nivel, el C-, separarlo del D+, porque el antiguo D+, contenía al C-, y justo por las características que les acabo de comentar lo abrimos, y de 6 niveles pasamos a estos 7 niveles socioeconómicos, que son los 7 niveles socioeconómicos con los que hemos convivido pues, los últimos 12, 15 años. Y esta es la definición de los porcentajes de los niveles socioeconómicos. Les voy a hablar un poco más acerca de cada uno de ellos. Entonces les diría, tenemos un primer nivel que hemos definido, o le hemos llamado el AB, que representa pues el 6% de los hogares. Y en digo, más allá justo del ingreso, a lo mejor alguien me va a decir, ¿y cuánto ganan? Que esa es la primera pregunta que hacen. Bueno, pues sí no me gusta dar el dato, pero si quisieran tener un dato, pues una AB es alguien que está ganando pues más de 150,000 pesos al mes, el ingreso familiar, pero que nuevamente no es el mejor indicador de nivel. El mejor indicador de nivel, pues el AB, es un grupo de la población que tiene todas las capacidades, que tiene pues pues todo el sustento, el patrimonio que le permite pues tener una vida más que tranquila, una vida hacia el futuro, porque tiene todas estas posibilidades, el almacenamiento
de recursos económicos, pero también las habilidades para poder planear, tiene seguros de vida, tiene un patrimonio. En realidad es la única clase en México, el único nivel socioeconómico que tiene un patrimonio con el que puede, que es una clase sustentable en este sentido. El nivel C+, que es un nivel, pues el que hablamos de un nivel medio alto, pues es alguien que tiene todas las capacidades para vivir bien, sin embargo tiene un límite, no tiene este patrimonio que pueden tener los niveles medios altos, perdón, los niveles altos, que pueden de alguna forma dejar de trabajar porque tienen grandes almacenas, porque hay seguros de vida que permiten asegurar lo que va a pasar en el futuro. Aquí, aunque se tienen muy buenos niveles de vida, existe ese límite, se requiere, el nivel medio alto en México es un nivel que tiene que pedir pues, hipotecas para conseguir una casa, etc. El nivel C, que es el nivel medio tradicional, pues es un nivel que tiene una vida que ha logrado los mínimos estándares para tener una vida estable, sin embargo también es un nivel que espera la quincena. Es un nivel muy asociado a un trabajo formal, a un trabajo asalariado. Tal vez es el nivel que más ha sido afectado en esta pandemia, porque a diferencia de los niveles bajos que pues ya de por sí estaban muy afectados, es un nivel que pues tenía cierta estabilidad en términos de su ingreso. Sin embargo, a partir de esto, cuando se recortan empleos o hay recortes de salarios, no tienen todas las habilidades o las posibilidades de conseguir un nuevo trabajo, como lo puede ser en el C-, que es el nivel medio bajo, en el que ya les comentaba que existen muchísimas posibilidades para poder meterse a los mercados informales, para inventar pequeñas empresas, para poder meterse a las redes sociales de colaboración. Entonces, este es más el C-. Entonces, C+, C y C- son los niveles medios, que todos comparten el nombre de medios, pero son muy diferentes en términos no solamente de sus patrones de compra y desde luego de sus niveles de ingresos, sino también en función de cómo ven el mundo. Por eso hablamos de que un C+ es alguien que es más un transformador. El C+ está muy asociado pues a lo que sería la mitología o la imagen de los millennials. Es alguien que es más individualista, es alguien que tiene todas estas capacidades de emprendimiento que lo pueden llevar a lograr, a transformar realidades. El C, pues es alguien muy idealista y en este sentido, pues de alguna forma, un idealista per se está buscando un mundo muy estable, feliz, pero no tiene todas las herramientas para lograrlo. Y el C-, pues es un nivel socioeconómico en el que sí hay esta capacidad de volver las cosas realidad. Y luego tenemos los tres niveles, el D+, el D y el E, que son niveles en el cual, pues ya aquí sí vemos carencias ya importantes. El D+ es un nivel en el que hay pocas posibilidades, pero sí hay también capacidades de emprendimiento, sobre todo a nivel muy familiar. Son los hogares en los que hay niveles de ingreso muy bajos, pero lo poco que se logra se le cuida mucho, se le mantiene. Y bueno, nos quedamos después en los últimos dos niveles, que son el D y el E, en el que ya estamos hablando de pobreza extrema. Y en estos, pues hay carencias de todo tipo. Y aquí, digamos que su misión es, pues, conectarse con la sociedad. De alguna forma el D es el que está hablando de pues, armonía, conexión con los demás, y el E es el más marginado de todos, es pobreza súper extrema, y su gran sueño es ser integrado. Voy a pasar aquí. Esto, digamos, es
Los estilos de compra pues van variando de lo súper básico en los niveles E, en donde no hay ninguna clase de opciones, hasta los niveles más altos, en donde vemos una cuestión mucho más sofisticada y selectiva, la posibilidad de decidir marcas, o un C en donde estamos hablando de una ecuación de racionalidad entre el ingreso planeado que nos va a llegar a través del salario formal y las necesidades. Bueno, estamos, básicamente van desde lo básico hasta una cuestión mucho más planeada. Okay. Esta ha sido la evolución de los niveles socioeconómicos en los últimos años. Tenemos esta información, se basa en información oficial de INEGI, pero transformada con el algoritmo de medición de niveles socioeconómicos que se utiliza en AMAI, el 8x7. Hay un nuevo algoritmo, pero estamos usando el anterior para darles esta información. Lo que nos diría es que pues el AB en los últimos 12 años pues se ha mantenido más o menos en proporción. El nivel C+, particularmente, pues sí ha habido un crecimiento. Hay que ver qué va a pasar en después de este año, de este famoso 2020, que es lo que nos pasa, pero lo que veíamos era un ligero crecimiento en el C+, de 12 a 14, si lo vemos de punta a punta en porcentajes. También el nivel medio ha crecido. O sea, en general lo que habíamos visto en los últimos 12 años es un cierto incremento hacia el bienestar, particularmente en los niveles medios altos, y un decremento en los niveles más bajos, particularmente en el E, que traíamos un 5%, pues bajamos a un 3%. Yo creo que esto después de este año pues va a retomar nuevamente una caída, pero bueno, esta es la evolución que traíamos. Bueno, esto es un poco de qué son los niveles socioeconómicos y lo que seguiría es queremos compartir con ustedes varios de los estudios que hemos realizado durante estos 5 meses para ver cómo han cambiado los niveles socioeconómicos y cómo han sido afectados o cómo han vivido pues la pandemia. Entonces lo que decimos es que todos estamos en la misma tormenta, pero no estamos en el mismo, no lo vivimos igual, no estamos en diferentes barcos dependiendo de los niveles socioeconómicos. Y lo decimos porque creemos que lo que oímos tanto en las publicaciones oficiales como la comunicación oficial, como en lo que se comunica en noticieros, en medios, en agenda, parecería que hay una realidad homogénea. Y la verdad es que por lo menos vemos que hay 7 realidades o formas de estar viviendo la pandemia. Entonces, por ejemplo, estoy moviendo las pantallitas porque me taparon los datos. Por ejemplo, esta es una percepción del principal problema del nivel socioeconómico del país. Aquí estamos haciendo un promedio de todas las mediciones que hemos hecho en este tiempo. Si bien el principal problema es coronavirus, con el 40%, ante la pregunta de cuál es el principal problema, la respuesta espontánea, pues vemos diferencias en términos de los niveles, vemos cómo pues es más alto en los niveles altos y la parte de problemas económicos es más hacia los niveles medios. O sea, hay un crecimiento diferencial de la percepción de cuáles son los problemas dependiendo de dónde estoy. Hacia los niveles medios y bajos, pues la sensación de la percepción de delincuencia, por ejemplo, vean en un nivel D, el 24% versus un 12% en el AB. Todos pensamos que es de manera espontánea que es el tercer problema, pero no lo vivimos igual. Entonces, o la corrupción también, ¿no? Vean más, la corrupción es más es un tema de relevancia para los niveles medios, que
para los otros niveles. Esta es una pregunta que nos muestra todavía más claramente. Esta es una pregunta ayudada. ¿Qué tanto le preocupan los siguientes problemas? Y aquí vienen problemas económicos, problemas laborales. Y bueno, nuevamente, ya ante la pregunta ayudada, cuando les preguntamos de manera espontánea qué es lo que más les preocupa, pues sale el coronavirus, pero ya cuando viene lo ayudado, pues crece de manera muy relevante lo económico, ¿no? Se convierte en el principal problema y vemos pues una línea en términos de la preocupación, ¿no? Cómo va creciendo a medida que que decrecen los niveles socioeconómicos. Igual los problemas laborales se van hacia los niveles medios bajos, estrés, también pensamos que pues los problemas de convivencia familiar, estrés, podrían ser inclusive de niveles medios o más altos y la verdad que no. O sea, lo que estamos viendo es que quienes están siendo mucho más afectados pues son los niveles más bajos. Y lo vemos aquí, por ejemplo, en términos de qué ha pasado con la ocupación y el empleo. El porcentaje perdió el trabajo durante la contingencia y ahora no tiene trabajo, pues también nuevamente vemos que hay diferencias importantes en los distintos niveles. Por ejemplo, aquí vemos que un C+, que es un nivel que tiene más capacidades para trabajar en casa, porque ya estaba más acostumbrado al trabajo individual, pues es mucho menor, versus un C, que es el típico, que está mucho más asalariado, o los demás. Ok. Bueno, aquí son distintas formas, perdón, de vivir la pandemia que nuevamente tienen diferencias súper significativas en términos de los distintos niveles socioeconómicos. Sigue yendo a trabajar, pero unos días sí o no. Esto es mucho más algo de un C+, en donde creo otra vez nuevamente existen estas diferencias o estas capacidades. Bueno, voy a volver a mover las pantallas porque me tapan mi lámina, perdón. Uy. Ok. Bueno, esto es, me regreso. Ok, voy a pasarme esta lámina y voy a decir, ¿y por qué es diferente las capacidades o las formas de vivir la pandemia? No solamente por los estilos o lo que representa cada uno de los niveles socioeconómicos, sino porque está asociado a las propias posibilidades que tiene cada uno de los niveles. Esta es una información que viene de INEGI, que reprocesamos o recalculamos para entender qué pasa para cada uno de los niveles socioeconómicos. Y aquí tenemos dos gráficas. En la primera tenemos la capacidad de guardar la cuarentena. Pues no es igual para todos los niveles socioeconómicos. En promedio, solamente el 43% de las personas, aquí no es de los hogares, aquí es de las personas, tenemos esta capacidad para poder, o tuvimos la capacidad para guardar la cuarentena, porque ahora ya estamos viviendo una etapa en la cual están cambiando las decisiones de permanecer o no, pero tenemos posibilidad de estar en casa por el tipo de trabajo, solamente el 43%, pero cuando lo vemos por niveles, pues vemos una diferencia muy significativa. Vemos un 72% en el AB que tuvo posibilidad de quedarse porque su trabajo se lo permitía y va decreciendo hasta un 13%. ¿Y por qué no se pueden guardar en casa? Porque son trabajos que exigen la presencia física, porque son trabajos que no tienen el ingreso asegurado, porque tienen que salir o forman parte de servicios como de seguridad, ejército o médicos que tienen que salir. Entonces, creo que esta es una lámina que presenta claramente que no estamos en el mismo barco todos. Todos estamos en la misma tormenta, pero no estamos todos compartiendo las mismas presiones, las mismas preocupaciones, las mismas capacidades
En una B, el 71% de las personas que trabajan tienen capacidad de guardar cuarentena y el 76% tiene un ingreso estable. Lo vemos en la lámina de abajo. Mientras, por ejemplo, un nivel D+, que es un nivel bajo, estamos hablando pues, de solamente el 30% puede permanecer en casa por su trabajo y el 40% tiene estabilidad en su ingreso. Es decir, pues mucho más de la mitad en los niveles más bajos no tienen esta posibilidad de seguir los lineamientos y las pues, normas de seguridad y de salud. Bueno, les queremos presentar también, y luego lo veremos por niveles, pero lo que encontramos son 5 formas de enfrentarse a la pandemia, o 5 actitudes de enfrentarse a la pandemia. Y para describir a estos 5 grupos, pues aquí hay este diagrama que tiene que ver primero con el nivel de bienestar, es decir, con el nivel socioeconómico, por un lado, pero por otro lado tiene que ver también con la capacidad de adaptación a las crisis. Pues aquí tenemos 5 grupos. Digamos, hay un grupo que le llamamos los adoptantes, que son estos que tienen toda la capacidad de adaptación, pero además tienen la capacidad de ingreso, la capacidad de espacio, la capacidad tecnológica para poder hacer esta adaptación. Y luego en el otro lado también tenemos quienes están adaptando, pero no tienen esa capacidad que les llamamos los obsesivos. En la siguiente lámina se los voy a ampliar un poco más. Aquí nada más lo que quería era presentarles qué es lo que está determinando estas actitudes. Entonces, aquí vemos esto, ¿no? Veamos, los que tienen más capacidad de adopción y que tienen mayor capacidad económica y de conocimiento social, que son los adoptantes, 21% de las personas son, es un grupo que tiene indicios de adaptación y de resiliencia para estar no solamente adoptando nuevas actitudes, sino además estar visualizando cómo se va a vivir la nueva realidad. Después tenemos un grupo que tiene todas las capacidades, pero ya no está tanto en la adopción, más bien está en el placer y en el acomodo individualista que le llamamos los indulgentes. Estos indulgentes, que es 1 de cada 10 de mexicanos, está enfrentándose a la pandemia, digamos que aprovechándola, ¿no? Bueno, pues ya que estoy encerrado y ya que voy a tener el Zoom con mis amigos, pues me voy a tomar mi whisky y voy a alimentarme mejor y me voy a ver todas mis series de Netflix. O sea, lo estoy, no diría disfrutando, pero me la estoy pasando bien. Ese es un 11%. Luego me voy al otro lado, en donde también hay adopción, pero mucho menos capacidades para poder hacerlo, que son los obsesivos. Este es 1 de cada 4 mexicanos en esta actitud, que sí están muy preocupados. Estamos tratando inclusive hasta de manera obsesiva de vigilar todas las medidas o de hacer todas las medidas para acomodarse y para proteger a su familia. Es el 26%, pero también de alguna forma lo están sufriendo. Y luego hacia abajo, pues tenemos de este lado, nuevamente del lado de más posibilidades, un poquito o intermedio entre posibilidades y no posibilidades, los desafiantes. Este grupo se trata de un grupo que pues no le cree, no cree que sea un problema. Son los que yo voy a seguir mi vida, no voy a tener adaptaciones, es el 23%, y los vemos pues en los distintos niveles. Y los sobrevivientes, que es 19%, pues es alguien que ni siquiera se hace la pregunta. Yo tengo que seguir viviendo porque tengo que conseguir el salario, tengo que seguir trabajando, no me puedo quedar en la casa. No tengo ni las capacidades económicas, ni sociales, ni de conocimiento para poder cambiar. Pues aquí vemos
también nuevamente cómo hay diferencias súper importantes, ¿no? Vemos, por ejemplo, los sobrevivientes, que es este porcentaje que no tiene capacidades para cambiar, pues está definitivamente en los niveles bajos. Los desafiantes los vemos en todos los niveles porque las razones para desafiar no necesariamente son económicas. Pueden ser económicas, pero también sociales. Los indulgentes, que es este grupo que pues aprovecho esto para pasármela mejor, pues es más hacia los niveles altos. Y los obsesivos también pues se dan en todos, aunque tenemos cierto crecimiento hacia los niveles más bajos. Y finalmente los adoptantes, vemos también una pauta hacia niveles medios y bajos, ¿no? Y aquí creo que este es un dato que nos muestra cómo esta capacidad para adaptarse y para entrar en esta actitud de resiliente no necesariamente tiene que ver con el que tengas más ingreso. El nivel de más, que es un nivel por capacidades económicas bajo, tiene un conjunto de conocimientos que le permiten enfrentar la vida con una mayor armonía. Entonces, y aquí lo vemos, ¿no? Como hay un 27% de adopción. Bueno, entonces, nuevamente, la misma tormenta, varias formas de vivirlas. Bueno, siguiendo cómo han vivido los distintos niveles socioeconómicos la pandemia, o cómo hemos vivido. Es otro de los estudios que estamos haciendo, es identificar cuáles son las acciones que para los mexicanos están percibiendo que están haciendo las marcas en este momento, las marcas y las instituciones. Y pues esta es también nuevamente una pregunta abierta: ¿qué está haciendo la marca? Y lo que se destaca es, bueno, lo primero que se nota o lo primero que se percibió y fue relevante es las donaciones. Pero también, nuevamente, no es igual para los distintos niveles socioeconómicos. Las donaciones fueron percibidas y de más relevancia para los niveles más altos y menos para los niveles bajos, ¿no? Particularmente vemos cómo el concepto donación es más relevante para un C+, beneficios para los empleados, pues es importante en los niveles C-, apoyos del sector salud, pues en los niveles altos, ¿no? Un 22 de ABE, 28, y luego se cae el porcentaje, la percepción de los beneficios. Y así podemos seguir con los demás, pero creo que nuestro nivel socioeconómico, nuestras capacidades de hogar están determinando qué es lo que nos es relevante de la comunicación, qué es lo que es relevante de las acciones de marca y de las empresas. Y por lo tanto, cuáles son las actitudes que estamos mostrando. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, no sé si me pueden decir. Sí, vamos bien, no te preocupes, Heriberto. Ok. Bueno, vemos aquí qué ha pasado en los comportamientos de compra, en las actitudes. Ahora les quería comentar respecto a qué está pasando en términos de la relación propiamente con los medios y plataformas, con los contenidos y con las celebridades. Y comentaré en su momento por qué estamos hablando de las celebridades. Entonces, bueno, lo primero que les diría es, en general, durante este periodo, hay una serie de actividades que estamos realizando más durante la contingencia. O sea, son estas 8 actividades. O sea, el primer grupo de actividades es actualizarse. O sea, el fenómeno, la sorpresa, pues lo primero que nos llevó es a entender, a aprender la tele abierta que creció, bueno, en general,
queremos actualizarlos. Entonces, 43, esta es una pregunta de declaración, no es una medición real, digamos, de que estemos en casa viendo qué está pasando, tipo la medición de ratings, pero esto es una declaración. ¿Qué están haciendo más? La primera es, pues, buscar información a través de Internet, YouTube, sin duda en los WhatsApps, que creció tremendamente para conectarnos con los demás, el Facebook, el email y la televisión de paga. Lo metimos en este grupo porque ha crecido mucho el buscar información especializada en ciertos canales. Por otro lado, lo que le bautizamos como seguir tendencias, es decir, pues ver más series de Netflix, Prime Video, HBO, Disney, que per se tienen un interés, pero nosotros también lo interpretamos como que pues tengo que ver la serie de moda, porque pues todo el mundo la está viendo, tengo que estar metiéndome a los Zooms como porque es la nueva forma de estar en las tendencias en este momento. Convivir con la familia, 38% nos está diciendo que crece, que está conviviendo más con la familia a través de la declaración directa de convivir con la familia, pero también estamos haciendo actividades dentro de casa que nos permiten interactuar más con la familia. Estar con los hijos, cuidar hijos, jugar juegos de mesa, estudiar, ayudar, aprender 27% más, estar con mascotas, también, ¿no? También lo podemos ver en todas nuestras redes sociales cómo se ha incrementado. Ya de por sí era importante los personajes mascotas, pero ahora mucho más, porque se han convertido más en parte de la familia. El descubrir y aprender, y cuestiones como expresarse y compartir, hasta convertirse ahora en protagonistas de nuestro propio video con los TikToks y de los Instagrams y todas estas cuestiones en las que nosotros producimos nuestra propia historia y nuestro propio posicionamiento. Bueno, esto ha crecido de manera significativa, sin embargo, pues no necesariamente es igual para todo tipo de familia, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos como Netflix, que parecería que es un fenómeno por lo que oímos de todo mundo, pues no necesariamente. Aquí lo que estamos diciendo es la pregunta, les preguntamos para cada una de estas plataformas y nos pueden contestar desde que es mi favorito hasta lo odio. Y bueno, aquí lo que estamos presentando es el porcentaje que lo considera favorito. Y lo que vemos es Netflix, pues mucho más en A, B y C+, y va bajando, aunque está presente en todos, ¿no? YouTube parece es un fenómeno mucho más de los niveles medios, y tiene que ver obviamente con que en su mayoría es gratuito, no tengo que tener el pago premium. Facebook es un tema de plataformas o de redes sociales mucho más ubicado en los niveles medios y medios bajos. Se ha convertido en un fenómeno en una plataforma con mucho poder de conexión y de actualización entre familias y entre amigos no necesariamente sofisticados, que se han virado hacia otro tipo de plataformas. Instagram tiene que ver mucho con este nivel medio alto, que ya comentaba que es más individualista, más de cuestiones de retos de creatividad. TikTok, vean, ha tenido su mayor favoritismo en los niveles más bajos, un 17% en el D+. Y un Twitter, pues ahí está parejo, que realmente no entendemos muy bien el comportamiento. Empezó teniendo un % como más racional, más intelectual, por el reto de hacer esta síntesis, pero bueno, ahora se ha convertido, y particularmente lo interpretamos mucho por el crecimiento del acceso hacia pornografía en este momento, hacia los niveles bajos, que es como parece que está creciendo la penetración de Twitter como la forma de acceso hacia este tipo de géneros. Bueno, aquí lo que les voy a presentar es, ha habido, como todos lo hemos visto, un montón de nuevos formatos
que han aparecido en el espectro del entretenimiento y de la comunicación, como los live de artistas o como pues las clases virtuales de fitness, en el que vemos una super tendencia en que todos los coaches y entrenadores que perdieron su trabajo, que tienen en los gimnasios, pues empezaron a generar sus propias plataformas y clases, y además hasta se convirtieron en coaches budistas y pues ampliaron todas sus habilidades. Bueno, aquí lo que es nada más de una, digamos, de una manera muy descriptiva, vemos cómo, cómo han estado funcionando todas la convivencia de entretenimiento tradicional con las nuevas formas de entretenimiento. Entonces, aquí es un planteamiento general, pero se los voy a ir desglosando para que vean cómo han surgido y cómo han convivido estas nuevas formas de entretenimiento y qué es lo que estarían cumpliendo cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, estas son las que nosotros les llamamos los formatos rojos, en el sentido de que generan adrenalina, que provocan interés, atención, te adentran, te llevan a sacarte de tu realidad, esta realidad que nos ha preocupado tanto y que nos ha angustiado tanto. Entonces, aquí lo que estamos midiendo son la intención de verlo como una forma de ver la relevancia que están teniendo en este momento. Entonces hay un primer grupo que ya les decía, les llamamos los rojos, que tienen que ver con emoción, interés, en donde está 88% de las audiencias mexicanas están deseosos de ver películas de estreno, de ver series, de ver maratones de películas, maratones de series en Netflix, programas de misterio, bioseries, o sea, todo esto que significa pues una pues novedad, meterse a otra realidad. Por otro lado, este es otro tipo de formatos que también tienen un nivel muy alto en general, y que los llamamos los rosas, que tienen que ver con pues con un comportamiento, una distracción más ligera, que te va a dar más, que te ayuda a entretener a los niños. Hemos visto cómo caricaturas ha sido uno de los géneros que más ha crecido dentro de la pandemia, pues porque hay que entretenerlos. Entonces, sobre todo en las mañanas, en la que se les puede dar la tele a los niños, ahora ya no por la parte de la escuela, pero en los meses anteriores sí, y bueno, ha también tenido este crecimiento. Otro tipo de contenidos que está creciendo, pues son estos naranjas, que tienen que ver con la competencia, con los concursos, con los realities. Hemos visto en general que el entretenimiento en general ha crecido de manera muy fuerte en el hogar, pues por obvias razones. No podemos salir, hay que convivir, y entonces crecen todos los géneros, pero crecen particularmente todos aquellos que tienen que ver con la organización familiar, con el sentarnos todos a ver la tele, con el jugar, con involucrarnos en los realities, en el cual nos vamos afiliando a cada uno de los concursantes, vamos generando retos internos dentro de la propia casa. Pues vamos el reality per se, más que meterse en la vida de otros, lo que genera es provoca la interacción familiar o intensifica la interacción familiar porque nos involucramos con estos géneros. Los violeta, que tienen que ver con pues más encerrarse en sí mismos, que tiene que ver con meterse a videojuegos en línea o sentarse y tener maratones de TikToks. Turquesa, que son pues, contenidos, es una experiencia musical, como pues más los conciertos online. Vean, 67% ya acepta los conciertos online,
de manera muy similar los conciertos donde conviven varios artistas, que es trasladar los festivales a la parte online. Bueno, hay mucho interés por todo tipo de cosas. Estos que tienen que ver con entre humor y concurso, como 100 mexicanos, como los 100 mexicanos dijeron, o los concursos de celebridades, o las telenovelas, en donde aquí, más que propiamente el interactuar con el concurso, como en el caso de los realities, es el tener un tipo de estímulo que permite estar conviviendo entre toda la familia. Hemos visto cómo también las telenovelas han crecido mucho en este periodo de 5 meses. Bueno, creciendo también los concursos online, las actividades a través de las plataformas de juntas y de meetings como esta. Las verdes, que tiene que ver con propiamente lo que es el conocimiento, los noticieros, los programas informativos y hasta los tutorials. Y bueno, lo que tiene que ver más con el chisme, que también es una forma, pues, de vivir la realidad de otros y que también cobra importancia. Las revistas de chismes, que si bien se vieron muy afectadas en este momento, lograron encontrar sus nichos a través del online para seguir promoviendo el noviazgo de Belinda con Cristian Nodal de manera muy fuerte, ¿no? Y bueno, y esto también nuevamente es de manera diferente. Aquí veamos en un resumen de los niveles socioeconómicos, cómo no todo les va igual a los niveles. Vemos en una B significativamente más cosas que tienen que ver con novedad, con tendencia, el lead de Netflix, o en un C+, pues vemos. Esto no quiere decir que solo vean esto. En esta gráfica lo que quisimos decir es en donde significativamente se ve más este conjunto de contenidos. Entonces, lo que quería mostrar acá es, tenemos realidades diferentes, tenemos espacios diferentes donde lo estamos viviendo, tenemos ocupaciones diferentes, tenemos ingresos diferentes, estamos viviendo de manera diferente esta catástrofe, esta crisis, que nos lleva también, en parte por el propio nivel, pero en parte también por las propias necesidades de las casas, a tener una pauta selectiva de contenidos de entretenimiento, pues muy significativamente diferente. Y entonces vemos, pues en el nivel, por ejemplo, llama su atención al nivel C-, que les comentaba que este es un nivel que para mí explica mucho del comportamiento nacional, que es una economía muy informal, en donde hay una ecuación muy de transformar, obtener, es un nivel muy aspiracional. Aquí lo que más vemos son cosas como muy intensas, tipo las narcoseries, o tipo cosas como El Señor de los Cielos. Es donde más tiene penetración este tipo de contenidos. Y ya cerrando, nada más quiero tocar 2 temas. Uno, propiamente las celebrities. Nosotros pensamos, hemos estudiado a las celebridades desde hace mucho tiempo, porque pensamos que finalmente el celebrity es un punto de conexión muy fuerte con las audiencias. O sea, pensemos por celebrities, lo mismo a Belinda, como les acabo de mencionar ahora, que al doctor Gatell. O sea, el doctor Gatell tiene un rol en este momento, independientemente de su puesto político y de una función, ya tiene dentro de la narrativa nacional un personaje. Es decir, finalmente la opinión pública, finalmente la forma como nos conectamos con los contenidos, los personajes tienen un valor muy fuerte. Entonces, desde hace mucho tiempo hemos seguido a los celebrities a través de un estudio que le llamamos íconos. Hemos medido pues más de 1,500 personajes a lo largo del tiempo.
y ahora volvimos a medir a una serie de personajes para ver cómo estaban funcionando dentro de esta narrativa. Y lo medimos a través de una escala para medir su engagement o el grado de cariño que se les tiene. Y lo que estamos observando en este momento, y un poco con lo que ya habíamos comentado antes, es los personajes que mayor engagement tienen son los que tienen que ver con la música. En esta tabla estamos promediando a los celebrities y el porcentaje que ustedes ven ahí es el promedio de love, de los quieren mucho. Entonces, a quienes más se quieren en este momento es a los que tienen que ver con la música. Después, a los que tienen que ver con el humor, 35% en promedio quiere a los celebrities claramente asociados al humor. Actores y actrices 32, o sea, personajes muy enfocados al entretenimiento. Conductores 27, empresarios 26, redes y medios digitales 24, y un poquito aquí habría que pues, desmitificar este punto de que los influencers de los medios, blogueros y todos estos nuevos personajes de la realidad son muy importantes, pues los músicos, los comediantes tradicionales, actores, actrices los siguen superando. Pero bueno, todavía más vemos en los últimos dos lugares los políticos y los conductores de noticieros en último lugar. Es decir, los personajes menos importantes ahorita son quienes nos están informando y quienes nos están dirigiendo como los políticos. Estoy hablando obviamente de valor emocional, no de valor racional, pero en la narrativa social, si metemos a todos los personajes que están interactuando tanto en el mundo del entretenimiento como en el mundo político, como en el mundo pues de la música, del contexto, de todo tipo de personajes, lo que vemos es que destacan en cuanto al cariño que les tenemos, de manera súper importante, la música y el humor contra los noticieros y los conductores de noticias y los políticos. Bueno, y aquí les voy a presentar algunos ejemplos. Uf, ya sé, ok. Franco Escamilla. Franco Escamilla es, después de Derbez, el personaje del humor de mayor cariño. Este es el promedio que ya habíamos visto que tienen todos los que se dedican al humor, en donde están los comediantes tradicionales, pero también los estandoperos, pero también pues gente como propiamente Franco Escamilla, y tiene mucha penetración por su tipo de humor, pues en los niveles C+, ¿no? Pues ahí tenemos el alta relevancia. Y la presentación de todo esto es justo para decir, a ver, un momentito. Gracias. Para decirles, hay un espectro de noticias, estamos viviendo o teniendo información oficial, información noticiosa, estamos conectándonos para entender el mundo de manera diferente, en la que los celebrities, como lo acabamos de decir, particularmente las personalidades del entretenimiento, tienen mucho más fuerza que los oficiales o que los que teóricamente nos deberían de mantener informados. Y en este caso, también nuevamente tienen diferencias muy importantes por niveles, ¿no? Vemos un Escamilla que está teniendo 61% de los niveles C+, están conectados emocionalmente con este personaje. Es decir, alguien debería de estar pidiéndole a Franco Escamilla que nos ayudara a comunicar, que nos pongamos el tapabocas, en lugar, o no solamente estar hablando de estrategias racionales y lineales de comunicación. O tenemos...
Una Erika Buenfil, que bueno, ya todos sabemos que está mucho más convirtiéndose con casi 10 millones de seguidores en el TikTok, pues también nuevamente con una penetración altísima. Vean el promedio de los influencers, aquí estaba aquí son influencers de redes, es 24, que de per se ya es más alto que los noticieros y los políticos y los empresarios que ya habíamos comentado. Pues vean cómo está en general, ¿no? Su nivel de cariño. Y nuevamente, pues también no lo estamos utilizando. Versus un doctor Gatell, ¿no? 21% políticos. Es muy fuerte dentro de lo que podríamos llamarle políticos, pero y particularmente en los niveles ABs y demás, ¿no? O sea, sí hay una revaloración. Bueno, no les muestro de los otros políticos, el doctor Gatell es de los buenos dentro de los políticos, pero los otros están bastante caídos. Y aquí nuevamente la idea es, pues, decir, no necesariamente las redes, no necesariamente las propias plataformas, per se tienen esa eficiencia que estaríamos buscando en este momento para conectarse con los distintos niveles. Aquí vemos, pues otra vez nuevamente estas diferencias. Broso, que es un personaje que se percibe como un romperreglas, es un guerrero porque nos hace reír, nos divierte, pero también su misión arquetípica es romper esquemas, pues está teniendo fuerza en distintos niveles. Y bueno, ya para finalizar, quería presentarles un panorama, una expectativa hacia el futuro inmediato de cómo vemos que los niveles están viviendo el futuro. Cómo esta sensación de que no estamos todos iguales, tampoco será igual en el futuro. A todos nos tocó una luz, una tormenta, nos cayó de sorpresa, pero no teníamos las mismas posibilidades de vivirlo ni de vivirlo hacia el futuro. Esto lo hacemos en función de un grupo de expertos en una especie de estudio Delphi, que es contrastar opiniones de expertos, y lo que visualizamos como las siguientes pasos hacia el futuro de los niveles socioeconómicos es una B que tiene todas las capacidades patrimoniales y de visión, pues lo que vemos que va a pasar en el futuro inmediato es que habrá racionalmente un cambio de prioridades para enfrentarse a las nuevas experiencias que sí tienen, porque es el que va a estar más cercano al Internet de las cosas, ¿no? Creo que esta pandemia a todos nos permite entender que hay una tecnología que nos puede ayudar a vivir mejor y que está en el siguiente estadio de conectarnos todo con todo, pero quien realmente lo tiene que hacer o lo puede hacer es el AVE. Un C+, que también es un nivel con buenas posibilidades, muy individualista, muy centrado en sí mismo, pues también creo que esto lo está obligando a cambiar su esquema de prioridades. El C, pues es un nivel que yo decía al principio de los más afectados, pero que está aprendiendo a poco y a partir de las grandes pérdidas que está teniendo y que le es muy difícil de recuperar, pues a tener este planteamiento de resiliencia y estar dispuesto a abrirse a lo que sigue. El C-, que pues es un segmento que se adapta más fácilmente, pues a trabajar como sea y a enfrentar como lo han hecho siempre estas nuevas realidades. O un D+, que pues ha estado en la sobrevivencia, pues hay que seguir trabajando, ¿no? Hay que seguir trabajando el día a día. El D+, actitudes, pues hay que encontrar estas fuerzas para enfrentar el futuro. Y el E, pues seguir pensando en esperanzas que alguien apoye para salir de esta pobreza extrema. Y bueno, pues básicamente es esto. Este es un planteamiento de cómo son los niveles, qué son los niveles,
cómo estamos viviendo de manera significativamente diferente este momento y finalmente cómo vamos a, cómo pensamos vivir en el futuro. Y bueno, pues finalmente esto es todo. Bueno, aquí gracias. Pues muchísimas gracias, Heriberto. Ha sido de verdad, como siempre, un honor escucharte. Yo sé que seguramente habrás desplomado incluso varios de los preceptos, ¿no? Y paradigmas con los cuales habíamos estado trabajando, muchos de los que el día de hoy te estamos escuchando. Ha habido una reacción muy interesante a través también de nuestros espacios en las redes y hoy también a través de nuestro Zoom. Así es que yo les voy a pedir a las personas que están el día de hoy siguiéndonos tanto en el live stream como en este conversatorio a través de Zoom, que si tienen alguna pregunta, algún comentario, puedan levantar la mano de manera virtual. En el módulo de participantes van a encontrar en la parte inferior la opción para levantar la mano o simplemente que nos la pidan a través del chat para irles cediendo el micrófono y sobre todo pues que podamos ir haciendo nuestro conversatorio mucho más interactivo con Heriberto. Entonces, por aquí tenemos al doctor Tanius Karam. Yo le voy a abrir el micrófono a Tanius para que pueda hacerte de manera directa la pregunta. Tanius, adelante, si quieres abrir micrófono y cámara, no hay ningún problema para que puedas interrogar aquí a Heriberto. Gracias, Jorgito. Primero que nada, muchas felicidades, Heriberto. Siempre un placer, siempre un aprendizaje, Heriberto. Además, tu trabajo tan fundamental. Yo te puse en el chat 3 preguntas. La primera, si podías contarnos, Heriberto, un poco la metodología. En muchas de tus láminas manejaste una muestra de 350, 360 personas. La pregunta es, ¿cómo las seleccionaste? ¿Cómo las dividiste de acuerdo al nivel socioeconómico? En cuanto al tiempo, creo que habías puesto resultados de marzo a junio. Entonces, no sé cuánto tiempo te tomó hacer el levantamiento. Otra pregunta que tengo, que también puse en el chat, es cómo verificaban la adscripción del informante al nivel socioeconómico. Si esto lo hacían en campo o era a través de una entrevista, porque generalmente las personas no revelan sus ingresos, sobre todo en los niveles más altos. Y por último, que también puse en el chat, ¿hay alguna información sobre la relación entre los niveles socioeconómicos y los tipos de familia? Que tu tipología de familia pues, es antológica, es realmente muy, muy buena. Y pues nada, Jorge, reiterar la felicitación a ti por la iniciativa y por supuesto a Heriberto, que siempre es una delicia escucharlo y aprender de él. Un abrazo a todos los colegas. Gracias, Tanius. Pues bueno, gracias, Tanius, por la pregunta. Y bueno, tradicionalmente nivel socioeconómico, voy a hablar primero de cómo medimos nivel socioeconómico, luego de cómo lo hicimos esta vez. Y bueno, básicamente estas son lo que quiero enfocar. Bueno, primero, nivel socioeconómico siempre se ha medido a través de lo que llamamos un índice. Es decir, no preguntamos nunca por ingreso. Primero, porque no consideramos que el ingreso sea el indicador final del nivel socioeconómico, pero además, justo por lo que acabas de decir, es muy difícil que te lo digan. Cuando te lo quieren decir, se requiere realmente de una batería muy compleja para poderlo medir real, porque no es lo mismo, hay que tomar lo que ingresas, más lo que ahorras, más lo que... Hay un montón de variables que habría que considerar, que lo hace el estudio de ingreso-gasto de INEGI y que lo hace en una batería que dura 1 hora de aplicación, cosa que para una empresa en investigación aplicada sería absolutamente difícil hacerlo, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, porque no consideramos que eso sea el nivel socioeconómico. Entonces, solamente el ingreso. Entonces, lo que hemos hecho a lo largo de muchos años y de manera colaborativa entre todas las empresas que estamos asociadas en AMAI, es buscar el conjunto de indicadores que nos llevan a medir el nivel socioeconómico de manera indirecta. Entonces partimos hace muchos años literalmente
200 cosas que están relacionadas con el nivel, y a través de un proceso estadístico hemos llegado a lo que le llamamos la regla May. La regla May es utilizar hace algunos años 13 indicadores y luego 8, y la última regla vigente utiliza 7, que es la que actualmente está vigente. Con 7 preguntas podemos clasificar en los 7 niveles. Y ahí hay pues toda una literatura que explica todo este proceso de cómo hemos llegado a medir, sobre todo, que además, por otro lado, es súper importante el tema de cuando estamos en estudios, digamos, aplicados, sobre todo en el que no tenemos la posibilidad más etnográfica de convivir y entrar y verificar, pues con 7 preguntas podemos hacer esa clasificación. La experiencia y la acumulación de datos nos dice que hay consistencia y hay sistematicidad en esto, por un lado. ¿Cómo lo hicimos en esta ocasión? En esta ocasión ya en el instituto, que nos hemos dedicado a profundizar mucho más con los niveles socioeconómicos a partir de nuestras propias mediciones, estudios, libros, etcétera. Desde marzo que empezó la pandemia y la crisis, decidimos hacer una serie de estudios continuos cada mes para ir midiendo qué es lo que estaba pasando en todos los temas que nos interesan. Los temas propiamente de nivel, de bienestar, pero los temas de contenidos, los temas de entretenimiento, que es mucho nuestro foco. ¿Cómo lo hicimos? Cuando no podíamos ir a las casas, cuando no podíamos hacer estas entrevistas o hacer esta profundización, pues afortunadamente desde hace algún tiempo hemos desarrollado un panel que conectamos de manera online, pero que lo ubicamos de manera física. O sea, tenemos ahora un panel de 6,000 hogares a nivel nacional, que los conectamos de manera presencial, es decir, verificamos que sea su casa, que sean ellos, porque muchos de los paneles digitales actuales en los cuales las personas se autoproponen para participar en un panel, pues realmente no sabemos a veces ni siquiera si existen, porque pueden ser hasta robots, ¿no? En este caso nosotros hicimos un panel en el cual fuimos, los contactamos, identificamos todas sus características y establecimos un acuerdo para conectarlos después a través de manera online. Entonces, lo que nos permitió tener una base durante este tiempo, en este momento de 6,000 personas con las cuales estamos haciéndole los distintos estudios que hemos hecho a lo largo de este tiempo. ¿Cómo les hemos clasificado el nivel socioeconómico? Pues aplicándoles esta batería de preguntas que nos permiten identificar de manera indirecta el nivel. Entonces tenemos, y además preguntándoles cualquier cantidad de cosas. Para cada una de estas 6,000 personas que tenemos en nuestro panel, pues tenemos acumulado sus patrones de compra, que ya no tuve ahorita oportunidad de presentarles, porque tal vez quise como presentarles varios temas y perdí a lo mejor precisión en explicarles la metodología, que creo que eso lo podríamos ver en otro momento, pero todas estas personas tienen una serie de estudios que se van acumulando, que nos permiten ir entendiendo mejor cada una de sus, pues de sus comportamientos, actitudes, conocimientos. Creo que son las 3, ¿no? Sí respondí a las 3, Tanis. Así es, muchísimas gracias, Heriberto. Por acá siguen llegando algunas preguntas y comentarios. Tenemos a América Gallegos que nos dice que qué expectativas tiene ante el inicio de tiempos electorales en los próximos días, además de que te felicita y te agradece siempre por compartir este trabajo tan relevante. Y pues por acá siguen llegando mensajes, ahorita les daremos la palabra a todos ellos. No sé si sobre esto, Heriberto, tengas algún comentario. ¿Qué expectativas? Perdón, es que... Sí, no te preocupes, dice que qué expectativas, sobre todo, perdón, ya se nos movió por aquí la pregunta en el Facebook Live, decías que tenía sobre el tema del futuro electoral, ¿no? Estos cambios y iban a moverse también con el tema de las elecciones.
A ver, yo creo que lo que quisiera decir al respecto es que cada uno de estos niveles vive de manera diferente las realidades y los fenómenos. Y en este sentido, creo que lo que yo podría aportar es que el próximo periodo electoral o en general el fenómeno electoral va a ser vivido de manera diferente por los distintos niveles socioeconómicos. Y que por lo menos como comunicadores y por profesionales deberíamos de romper este prejuicio y esta infodemia en el cual parece que la realidad es como la que vemos en nuestras propias redes o en nuestros propios grupos. O sea, si nos movemos de alguna forma en ciertos niveles y en ciertas redes, independientemente de los propósitos políticos que siempre los hay, extrapolamos las cosas, ¿no? Vivimos, parece que todo es como lo que nos circunda. Parece que todo es como lo que nos llega a nuestra sed de información. Y pues creo que aquí la invitación es decir, son por lo menos, y insisto mucho eso, por lo menos existen 7 grandes formas de percibir y de vivir la realidad. Y hasta eso es simplista. Y que además son polares en muchos sentidos, como ya lo vimos, ¿no? O sea, no es lo mismo cómo vives la preocupación de la economía en los niveles altos y en los niveles bajos. O sea, para los niveles bajos, y creo que esto es una de las cosas que yo traté de comunicar, pues la pandemia fue parte casi del panorama. O sea, ahí estuvo, pero tuvimos que seguir viviendo, salir a trabajar, no nos permitía la vida hacer altos. Y igual así va a ser la realidad electoral. O sea, yo vivo, me conecto con personajes diferentes, me conecto de formas diferentes con los personajes. Entonces, mi respuesta en resumen sería, pues, las grandes diferencias, desde luego de distribución del ingreso y de pobreza, pero también de las formas en que se viven estas realidades, va a determinar de manera muy significativa el próximo periodo electoral, sin duda. Va a haber cambios muy importantes. Y ya hay que observarlos de manera desglosada, no generalizar. Esa sería mi gran conclusión. No generalicemos, no hablamos, no existe un panorama nacional. Heriberto, por acá la doctora Enriqueta Rivera está pidiendo la palabra. Enriqueta, adelante si gustas abrir tu micrófono. Ya. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, maestro Heriberto López. Como dice el doctor Tani, es un gusto, como siempre, aprender de usted y nos abre el panorama y confirma que no hay que estereotipar del estómago, ¿no? Ni leer todas las aportaciones que tiene desde el estómago. Serían 2 preguntas. Uno es, la primera es con relación a su última lámina, que hablaba de este cambio, ¿no? Que se va observando. Porque yo no sé si ustedes continuarán con ese estudio, porque luego hablamos de que las conductas de las personas ahorita han cambiado, pero no sabemos si se han transformado. ¿Sí? Si estos cambios de consumo, ¿no? Por ejemplo, van a permanecer después de este periodo, sería 1. Y 2, si tienen ustedes investigación sobre la relación entre el cuidado de la salud y el consumo, ¿no? Que no sé si este miedo, estas cosas terribles que vivimos, van a cambiar nuestra manera de consumir, ¿no? Por ejemplo, con la cuestión de diabetes, ¿no? Y sobrepeso y demás, ¿sí? Nada más serían esos 2, salud y consumo. Y la otra sería sobre si vamos teniendo datos de cambio y transformación finalmente de conductas. Muchas gracias. Nuevamente, los cambios van a ser
diferentes, dependiendo de quién estemos hablando. Y para eso te regreso a la lámina de las actitudes. ¿Te acuerdas de los 5 grupos que estamos encontrando frente a esta crisis? Entonces, hay un grupo que le llamamos los adoptantes, que es un grupo que es en el que sí vemos que está aprendiendo y que sí tiene la voluntad de aprender, de encontrar lo mejor de esto y integrarlo a su vida. Pero te diría, estamos hablando por ahí de menos de una quinta parte de la población a la que estamos entrevistando. Los otros grupos, de alguna forma, pues no necesariamente presentan esta actitud. O sea, vemos tal vez los obsesivos que están haciéndolo, pero porque se sienten obligados, porque saben que si no toman una serie de conductas, pues está en peligro la vida de ellos o de sus hijos. Pero en la medida que puedan regresar, que les digan ya apareció la vacuna o ya podemos salir sin problema, pues se les va a quitar este deber ser. O tenemos a alguien como los sobrevivientes, que como decía en su momento en la lámina, no existe la pregunta. O sea, yo voy a seguir haciendo lo que tenga que hacer. Y hay otros como los indulgentes que pues sí vamos o sí va a cambiar, pues porque aprendimos que me la puedo pasar muy bien en mi casa sin salir a la calle ni estar transportándome y de junta a junta y va a ser mucho más eficiente. Entonces, otra vez, ¿no? Creo que hay que entender esta segmentación, pero digamos que el impacto final, que creo que es hacia donde está tu interés, yo creo que el cambio va a ser muy relativo. El cambio va a ser muy relativo porque la mayoría no tenemos las posibilidades reales. O sea, yo tengo que seguir subiéndome a un transporte público, no tengo otra forma, no tengo otras posibilidades. Entonces, el día que me permitan ir a regresar a lugares masivos, lo voy a hacer sin problema. Entonces, el impacto final es que solo una pequeña parte de la población va a cambiar, integrar estas nuevas propuestas que tienen que ver mucho más con, no solamente con este momento, sino con lo que es el mundo sustentable. O sea, no es solo salud, sino también es con erradicación de pobreza, con todos los valores que tienen que ver con la transformación social. Los demás, digamos que la escala de cambio es muchísimo más lenta en los distintos niveles que no tienen esta posibilidad. Y creo que nos estamos generando, en general, una expectativa de que esto va a ser diferente, y la realidad es que pues en cuanto tengamos posibilidades de regresar a la vida que neurológicamente estábamos acostumbrados, fisiológicamente estábamos acostumbrados, regresaremos. La cuestión es, y por eso yo ponía el énfasis al final en el entretenimiento, es decir, le creemos más a Franco Escamilla que a lo mejor al doctor Gatell. O sea, ¿cómo habría que utilizar estas herramientas de entretenimiento para llegar y buscar esas actitudes de modificación social con los elementos, con las circunstancias, con los afectos que realmente son relevantes, y no tanto con la información racional, lineal, justificada, que no le crees? Bueno, 25% son desafiantes. No te creo, para empezar. Súmale, 25% no te creo. 20% no puedo, imposible, o sea, no hay posibilidad de que lo haga. Otros 20%, pues sí cambié porque estoy amenazado, pero en el momento que me digas que ya se encontraron las formas, pues regreso corriendo. Entonces creo que, nuevamente, segmentación,
la palabra se llama empatía, entender las distintas realidades y utilizar los elementos y los elementos de comunicación adecuados para cada uno de estos segmentos o grupos. Heriberto, por acá nos llegaron en el Facebook Live 2 mensajes, voy a tratar de juntártelos, uno es de Víctor Mejía y otro de Roberto Díaz, porque creo que van un poco ligados con lo que ya nos has estado respondiendo. Víctor dice que si tienes identificado una ruta por donde se están dirigiendo el consumo o generación de contenidos para el caso del grupo de los que están aprovechando la pandemia para actualizarse desde sus hogares, esto es de Víctor, y de Roberto Díaz dice que como siempre es una excelente presentación la que nos haces, Heriberto, y que cuáles son estos 7 elementos que emplearon para la medición de los niveles socioeconómicos y si hay alguna literatura que nos pueda recomendar y si está disponible en el Instituto de Investigaciones Sociales. Bueno, la primera, la ruta, no entendí, la ruta para... No me quedó muy clara la pregunta. Decía que cuál es la ruta por donde se están dirigiendo los consumos o generación de contenidos para el caso del grupo de los que están aprovechando la pandemia para actualizarse desde sus hogares. Ok, bueno, yo creo que es compleja, ¿no? Porque también hay que hablar de quién. Pero en general, yo creo que la gran mayoría de los generadores de contenidos y particularmente los generadores de contenidos informativos, no solo de entretenimiento, pero más los informativos, pues están, yo creo que en general, mi opinión, esto es opinión, no son datos, me parece que están haciendo un mal trabajo, porque no están precisamente siguiendo una ruta sistemática para entender las necesidades. Yo creo que más deberían estar hablando a cada segmento dependiendo de sus necesidades y no lo estamos viendo. O sea, yo creo que no hay ruta generalizada ni sistemática. Hay una ruta que tiene que ver con pues el negocio y la búsqueda de nuevos adeptos, likes o audiencias, como le quieras llamar, ¿no? No hay un análisis adecuado de qué y cómo deberíamos de estar comunicando a los distintos segmentos. Si bien vimos una gran tendencia por parte de instancias oficiales y de marcas y de generadores de contenidos, de entretenimiento y de otro tipo de contenidos, en responder rápidamente, entramos pues a esta infodemia de todo tipo, pero que más allá de la enorme saturación, también lo que vemos es como, no hay, en general es muy errático el tipo de cosas que nos están dando. ¿Cuáles son las variables? Bueno, ahorita yo creo que esto, bueno, está el número de habitaciones en la casa, el acceso a internet, el número de vehículos, son cosas como de esta naturaleza, que determinan las capacidades de espacio, las capacidades de salud que tienen en la casa para poder determinar el nivel socioeconómico. La bibliografía, si tú entras a la página de AMAI, Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercados, vas a encontrar una buena explicación. De hecho, hay hasta cursos online para entender a los niveles socioeconómicos en el Instituto AMAI. Para profundizar, pues te recomiendo los libros del Instituto de Investigaciones Sociales, que no es el de la UNAM, porque compartimos nombre, pero no somos el de la UNAM, somos asociación civil. En la página del instituto tenemos algunos libros que mencionaba al principio, en el que ampliamos más. Pero digamos que la fuente primaria para entender cómo se construye el nivel y cómo se clasifica y los índices, lo puedes encontrar en la página de AMAI. Tenemos por aquí 2 últimas preguntas, Heriberto. Una es de la maestra María Cristina Rábago, doctorante nuestra, y le abro el micrófono a Cristina para que pueda hacértela de manera directa. Adelante, Cristina. Ya debes de tener el micrófono, sí, ya. Adelante. Ya estoy aquí.
¿Qué tal? Pues buenas tardes, muchas gracias. Buenos días, doctor, muchas gracias. Y mi pregunta es la siguiente. Viendo todos estos cambios que nos comentaba al final en relación a lo que está pasando con los diferentes niveles socioeconómicos y todo lo que se está viendo, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas y las marcas para adaptarse a estos cambios, a este nuevo consumidor que estamos viendo? Bueno, pregunta compleja, ¿no? Bueno, pero digamos que la primera, y para las marcas, para las instituciones políticas, para todos aquellos que quieren utilizar, que quieren comunicar algo, es entender a sus audiencias, entender a sus públicos, conocer a sus audiencias, conocer a sus públicos. En alguna de las láminas que presenté por ahí, veía cuáles son las acciones que las audiencias y los consumidores están viendo en este momento como relevantes de las marcas. Lo primero que surgió pues fueron las donaciones, ¿no? Destacaron aquellas empresas que empezaron a dar donaciones. Después empezaron a resaltar aquellas marcas que tenían acciones muy concretas de beneficios para el consumidor, como bajar precios o generar normas de seguridad para que cuando tú fueras a la tienda, pues te cuidaran. Eso, digamos que vamos como en una progresión de qué es lo que ha ido destacando. Ahora lo que siguió fue un mensaje genérico de solidaridad. O sea, y esto no hablo que fue un fenómeno mundial. Todas aquellas marcas que empezaron a apoyar o hablar de reconocimiento hacia el personal médico o hacia el personal que está en la calle, ¿no? Luego pasamos a un mensaje que tal vez es el que está predominando ahora, que es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de vamos a salir de esto. Y yo creo que el mensaje en el que se debería de empezar a trabajar tanto de manera actitudinal como de manera muy concreta, con información que no llegue a ser receta, porque obviamente es peligroso en ese sentido, es empezar a hablar de las actitudes de adopción y de cambio. O sea, ¿qué aprendimos y qué debemos de tener? Te diría marcas que están diciendo, bueno, pues ya sabemos que los más afectados en esta pandemia fueron los más débiles nutricionalmente hablando, ¿no? Bueno, pues, señores, aunque nos cueste, deberíamos de estar promoviendo el etiquetado. Porque si algo aprendimos es que la mala alimentación contribuyó de manera importante a el riesgo. Entonces, señores, no es una amenaza, es simplemente hay que aprender a leer qué comemos. Hay que aprender a ejercitarnos, hay que aprender a asociar todos estos valores que tienen que ver con lo sostenible, que tienen que ver con el mundo. Nosotros le llamamos a esto los 17 objetivos de la ONU. O sea, hay 17 objetivos en el que se pusieron de acuerdo todos los países del mundo que habría que trabajar para que este mundo exista en el futuro. Hay esos 17. Creo que deben de hacer las marcas, además de promover sus valores funcionales y sus valores diferenciales, asociarse a esta plataforma. O sea, ya no es un buen deseo hablar de salud. Ya no es un buen deseo hablar de acabar con la pobreza. No es wishful thinking pensar en acabar con la desigualdad. Las marcas más eficientes a nivel mundial son las que se están subiendo a esta plataforma de valores. Comunicar valores. Ese es el planteamiento, ¿no? Marcas que comunican valores universales, valores no solamente universales, los valores que van a permitir que este mundo
exista. Y hablando de este tema de valores, Heriberto, creo que tenemos aquí una última pregunta de Susel García, que va muy alineada sobre este tema de las diferencias en cómo se está viviendo en el hogar el tema. Y Susel, te abro el micrófono para que puedas hacerla de manera directa. Yo creo que va muy en relación con los famosos otros datos que siempre nos presenta también nuestro gobierno federal. Susel, adelante. No sé Qué si amable, estás... muchísimas gracias. Adelante. Hola, buenos días, maestro Heriberto, muchas gracias por la conferencia. Quisiera preguntarle si tendrán algunos datos aquí hablando justamente que todas las personas vivimos esta pandemia pues en distinto barco. Igualmente en el tema de la violencia en los hogares, pues me imagino que a partir de las diferentes herramientas sociales con las que cuenta cada persona, y que tiene que ver esto justamente con los niveles sociales y económicos, pues está viviendo la violencia de manera diferente. No sé si tengan ustedes algunos datos que tengan que ver con esto. Tenemos algunos pocos datos. Y bueno, sí, desde luego. Y como siempre tratamos de contextualizarlos en función de las características básicas. Y te diría, por ejemplo, pues en promedio en el país existe hoy 1.3 pantallas de televisión por hogar. Y en promedio existe, pues por ahí, de 1.2 dispositivo tecnológico. Y lo digo porque, pues al final, pues si tienes una casa de 4 recámaras y todos tienen su computadora o tienen su lab o lo que sea, pues las posibilidades de generar estos problemas pues se reducen contra una casa en donde tenemos 2 recámaras, 4 niños y solamente tienen un dispositivo y no tienen, y el internet falla. Entonces, estamos tratando de conectar estas posibilidades nuevamente desde las propias capacidades. Entonces, sí vemos esto que se comenta tanto de que se han generado pues una serie de problemáticas. Sí, pero de alguna forma lo que estamos viendo pues es que se están exponenciando las que ya existían. O sea, generalmente las crisis están exponenciando los problemas nacionales, sociales y familiares que ya existían. Si una familia tiene normas, reglas y además tiene las capacidades, el espacio y la tecnología para poder enfrentarse a esto, pues lo va a hacer muy bien. Pero si hay alguien que ya tiene una dinámica familiar que tiene que ver con el tipo de familia, por eso hablaba al principio de la altísima relevancia del tipo de familia. O sea, no es lo mismo donde existe un papá, una mamá y niños, a donde existe una madre soltera, a donde existe una pareja nido vacío, en donde pues tienen muy pocas posibilidades de aprender las nuevas, o al revés, tal vez hemos visto mayores aprendizajes. O sea, sí tenemos datos, pero principalmente enfocados a entender cómo, en esta misma narrativa que les he contado, ¿no? Es muy diferente dependiendo de tus capacidades económicas, de tus capacidades sociales y de las propias dinámicas que ya existían. No se generan nuevas, se están exponenciando o acomodando dependiendo de qué pasaba antes. Heriberto, pues una vez más, muchísimas gracias por tu participación. Yo quisiera invitar a nuestro director, al maestro Carlos Cienfuegos, para que nos acompañe en este momento de agradecimiento y sobre todo de cierre de nuestra charla, conferencia magistral, esta cátedra prima que hemos tenido contigo, que ha sido altamente relevante, yo creo que con una serie de conceptos y principios que vamos a tener que seguir revisando al interior de nuestro doctorado para poder profundizar en el trabajo que han hecho ustedes a lo largo de estos años en el Instituto de Investigaciones Sociales. Nuevamente, muchísimas gracias, Heriberto, y cedo la palabra a nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos. No, bueno, pues simplemente para despedir al maestro, un gran gusto tenerlo con nosotros en nuestra comunidad del doctorado. Estamos muy al pendiente de todo lo que
se avanza en este campo, no solo a nivel nacional, sino internacional. Creo que el trabajo que se ha hecho en la MAI, los talleres que se hacen cada año, que han sido muy, muy interesantes, muy importantes, y sobre todo ver el crecimiento de generaciones de investigadores que pues están aportando mucho a nuestro país. Yo creo que ahora con las herramientas digitales y el crecimiento y evolución de los análisis por medio de matemáticas aplicadas a la comunicación que estamos viendo en varias partes del mundo, pues son un aliciente para incursionar en este ámbito que tanto necesita nuestro país para pues llegar a muy buenos resultados. Así es que pues muchas gracias a todos, gracias al maestro, a Jorge y pues adelante, que tengan un gran día y un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias, Carlos, y nos estamos permitiendo también compartir en esta pantalla, Heriberto, un reconocimiento de nuestra Facultad de Comunicación a tu valioso webinar, Los Mexicanos a través de una mirada a los niveles socioeconómicos. Esperamos próximamente podértelo entregar de manera física, esperemos que la realidad nos lo permita, porque va a ser un honor también saludarte y siempre recibirte aquí en nuestra casa de estudios. Gracias a ustedes por la oportunidad. Siempre excelente de estar en contacto. Muchísimas gracias, Heriberto. Muchísimas gracias al maestro Carlos Cienfuegos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy acompañándonos, tanto como invitados especiales, miembros también de la comunidad del Instituto de Investigaciones Sociales, y a nuestros doctorandos y alumnos de posgrados de la Facultad de Comunicación. Les agradecemos muchísimo. Que tengan un excelente día. Un gusto y un honor haber estado con ustedes. Gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, Heriberto. Que tengas un excelente fin de semana. No.